Entonces, ¿por qué la pregunta de cuál es la importancia de una carretera? La carretera, además de que, como muy bien nos dijo nuestro compañero, me ayuda pues a llegar a mi destino de un punto A a un punto B, pero sobre todo lo que hace es mantener el desarrollo y sobre todo la economía. Ese fue el objetivo original de las carreteras. Ahora obviamente hay mucho e-commerce, tenemos muchas otras accesibilidades que antes no se podrían haber dado hace muchos siglos, pero sin carreteras de igual manera no podríamos estar acá presentes. Sí, pueden haber clases virtuales, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, dentro de las carreteras, el puente es una obra clasificada como obra de drenaje mayor. Sí, ya vamos a ver ese punto. Que en realidad es de los proyectos o tipos de proyectos más desafiantes. ¿Sí? Como les decía hace un momento, logra reunir todas las habilidades y destrezas de la ingeniería civil, topografía, hidrología, geología, geotecnia, estructuras, vial, ingeniería vial, eh, asfalto, o sea, alguna ingeniería en pavimentos pudiera ser. Si hablamos ya de puentes más sofisticados, ingenieros especializados en acero, en concreto presforzado, postensado, pretensado, eh, retos como montaje. O sea, hay una infinidad de destrezas y variantes que puede llegar a tener un solo puente. Un puente, ingeniería económica, como les decía hace un momento, un puente puede costearse su valor a través, bueno, en realidad es la carretera, pero dentro de la carretera va incluido el puente, pues. Al final la carretera en sí puede demostrar su valor generando muchos beneficios a los usuarios. Por ejemplo, ahora con la nueva carretera, yendo de mi casa a trabajo o a donde tenga que llegar, si antes me hacía por el camino viejo, de 5 horas en terracería, ahora me hago 1 hora y media en carretera. O sea, de 100 kilómetros por hora para arriba. Entonces eso significa ahorrar mi tiempo. Y no soy solo yo un usuario. Al día lo utilizamos 5.000 usuarios. No sé, los, la cantidad de ejes equivalentes que correspondan. Además de que si no, no podría llegar la materia prima de donde se produce a donde tiene que llegar. ¿Sí? Por ejemplo, eh, un ejemplo, Rombotran, cabalmente, este fin de semana escuchaba por ahí. Imagínense, del ingenio de Tolula, eso está en Retalula, transportan todo el producto, la miel virgen, el azúcar, pues. Se viene a Quetzaltenango, acá se procesa, se añeja y ya se envía a Misco, Guatemala, para el envasado. Y de ahí para distribuir. Y si no, pues no podrían disfrutar ustedes. Si no hubiera carreteras y puentes, no se podría disfrutar ese producto final. Y eso es lo que pasa. Muchos productos llegan a tener o materia prima en otros lados y nosotros pues necesitamos que de alguna manera puedan llegar a su destino. Esa es la necesidad de que hayan carreteras. Y dentro de las carreteras, generalmente en topografías como la de Guatemala, que es bien retadora, ya van a ver ustedes, los que han tenido algún acercamiento ya a proyectos, suceden dos cosas. En los lugares de cualquier superficie terrestre o algún territorio nacional donde tenemos planicies y demás, se encuentran las ciudades, eso pasa. Pues ahí empieza a crecer todo el desarrollo. ¿Y qué pasa en los lugares pues, donde la topografía se empieza a complicar? Pues quieren llegar a esos lugares. Tanto como las rutas o los caminos que tratan de llegar a esos lugares o esas ciudades o lugares más poblados, muchas veces pasan por puentes. Y esto pasa un montón en toda nuestra costa sur. Hay una cantidad impresionante de puentes. Hace tal vez unos ¿qué? 6 años, en un tramo no mayor a unos 70 kilómetros entre el rancho y Mayuelas, se llama el lugar. Vi casi en ruta nacional centroamericana 120 puentes, no más de 70 kilómetros. Pero muchas veces era lo que les decía al inicio, no se ven. O sea, pasamos por ellos, pero ni siquiera sabemos que están en los puentes. Entonces, eso pasa en el caso de la parte superior. Este es un ejemplo, los que han tenido oportunidad ahí de visitar Chiapas.
Si no estoy mal, esto es el... ¿Cómo es? ¿Sumidero? No. El cañón del Sudero. El cañón del sumidero, sí, correcto, gracias. El cañón del sumidero, y de hecho, pues uno puede tomar el tour y pasar debajo del puente y es bastante llamativo, es muy bueno. Y ahí hay una buena incógnita para los que les gusten las estructuras, cómo controlar esas columnas, esas beltés de las columnas, o columnas bien largas. Hablamos de 15, 20 metros sin restricción. Algo pasa, hay que ingeniárselas. Solo para que vean que se puede lograr, pero solo Dios bajo qué castigos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En los lugares más poblados, pues también hay puentes, solo que no pasan sobre ríos o quebradas, sino que empezamos a desarrollar pasos a desnivel. ¿Sí? Un paso a desnivel, por simple definición, es un paso que está a diferente nivel del de la rasante actual. Puede ser, por lo tanto, inferior o superior. ¿Sí? Eh, Acá tenemos relativamente pocos pasos a desnivel y el que está frente a los juzgados, alguien sufre tráfico con eso, pero bueno, esperamos en, ¿qué? ¿Tres, 6 meses o 6 años? Que esté completo, no sé. En fin, eso es lo importante de que cuando se prevean los puentes se traten de idealizar con alguna solución que también tenga en mente eso. Como les digo, son de los proyectos que tienen más impacto y uno no los ve hasta que no pasó una tormenta y se llevó el puente o hasta que generan tanto tráfico como ese tipo de proyectos. Por una planificación que a lo mejor pudo haber estado desarrollada de otra forma, no sé. Hace algunos días andaba circulando por ahí bueno, un reel, un TikTok de cómo reparan las carreteras en, ¿qué es? Suecia, creo. No sé si alguien lo haya visto, si lo ven y lo encuentran por ahí, a lo mejor lo comparten. Porque es impresionante ver cómo, o sea, crean un paso superior, ese es un paso de desnivel, para que por debajo pueda la gente seguir pavimentando. Y era solo una pavimentación, imagínense para los proyectos más grandes. Algún día, pues soñamos llegar a esos puntos. De cualquier manera, los puentes, para nosotros, en este curso, a como los vamos a aprender, es precisamente para que pueda transportar y permitir la circulación. Miren, si no existieran puentes, las carreteras serían 10 veces más largas, n cantidad de veces más largas de lo que son, porque tendrían que rodear un río para irse hasta donde está el nacimiento, subir y luego descender. En cambio, los puentes permiten que ustedes puedan generar trazos más óptimos, más eficientes, ¿sí? Más tramos rectos. En cambio, si ustedes tienen una combinación como la que les tocó acá en Guate, que así como les decía en diseño avanzado, ustedes tuvieron la oportunidad de nacer en un país bastante retado. Si ustedes aprenden a diseñar bien sismo acá, en cualquier país, el sismo no les va a hacer nada, creen. Lo mismo pasa para puentes. Si ustedes aprenden a controlar la topografía que tenemos acá en Guatemala, cualquier país no va a hacer reto, creen. Pero está en un país bien, bien, dichoso, tiene muchas, muchas bondades. Que muchos lamentablemente ven como malas, pero sáquenles provecho. Eso es bueno. Específicamente, este tipo de puentes que ustedes ven precisamente como los del sumidero, precisamente van cruzando o ríos, lagos, o también algunos buscan cubrir quebradas. Los puentes en realidad tienen una historia bastante extensa, que si me quedo parqueado ahí, se va a prolongar bastante la primera clase. Igual estas presentaciones las van a tener ustedes, ¿sí? O estas slides, para que puedan ir repasando. A todas traté de colocarles la referencia de dónde es que están. Perdonen ahí solo el error ortográfico, pero ya saben ustedes qué país es. Y los puentes básicamente nacieron como algo bien sencillo, algo cotidiano que utilizamos. O sea, imagínense ustedes, desde N cantidad de siglos, pues han habido presencia de ríos y crecidas sobre todo, y eso ha hecho que, aunque no hayan sido el título de ingeniero, pero ha habido la necesidad de ingeniárselas. Tenemos varios puentes que han ido a lo largo de los siglos, los voy colocando aquí porque, bueno, especialmente acá, y los que por ejemplo han ido a... Bueno, aquí tenemos el puente de los Chocollos, ¿no? Solo no lo vean de abajo para arriba, veanlo del lado, está bueno, porque sí, todo raspado lo tienen al pobre. Bueno,
A ver, regresamos a geometría. Arco. Puentes en forma de arco. El arco es naturalmente una de las mejores figuras geométricas para distribuir cargas verticales. Solo cargas verticales. Se ve sometido a ciertas complicaciones cuando ya empezamos a afectarlo por cargas laterales. ¿Sí? El sismo. Notarán ustedes que hay muchos puentes que tienen este tipo de características. A esto normalmente, hoy en día, incluso todavía se le conoce como diamante. A ver, ¿qué pasa? El agua trae pues un flujo, obviamente, pero cuando el río, con cierta corriente, a cierta velocidad, y Dios me guarde, en una tormenta, llega a tratar de impactar donde está el cursor y se topa con un rostro plano, pues creo que es fácil deducir que ahí va a sufrir un empuje. ¿Sí? En cambio, si ustedes aprovechan la aerodinámica o mecánica de fluidos, ¿ve? Ahí va otra destreza de la ingeniería civil. Y se coloca una simple y sencilla figura como un rombo o un diamante, que es como se le conoce en nuestro libro Azul de Caminos. Eso permite romper el flujo del río y evitar un efecto vórtice, que es como un golpeteo en el apoyo central. Muchas veces estos tipos de puentes que tienen diamantes, todavía se les coloca un angular de metal, que obviamente nunca debería de corroerse, pero, ¿qué les digo? Y esto lo que hace es romper rocas o troncos que los ríos pueden llevar. Los ríos pueden llevar cualquier cosa, o sea, de verdad, llevan carros, o sea, llevan de todo. Entonces, imagínense también el empuje que eso va a hacer. Luego de proteger la parte central y que se darán cuenta ustedes que en siglos anteriores utilizaban arco o secuencia de arcos porque ellos no se las complicaban. Mira, pues, era bien sencillo. Ellos lo que hacían era, bueno, un arco con una relación de, ¿qué les digo? 1,5 metros de alto, 1 metro de alto, me cubre 2 de largo. ¿Sí? Entonces, si tengo un puente de 20 metros, necesito 10 arcos. ¿Sí? Así era tan sencillo y de hecho por eso los que han ido al aeropuerto van viendo y de hecho pasan ustedes ahí entre arcos, digamos, que esos eran los que llevaban anteriormente eh, el mismo objetivo que los romanos, precisamente, que eran viaductos, podían conducir agua. Y como les repito, no se complicaban mucho. Bueno, si tenemos un puente muy largo, metemos arcos, muchos arcos. Pero tenemos un puente muy alto, bueno, pues, también se ponen arcos en doble nivel. Aquí un claro ejemplo. Que hoy en día, arquitectónicamente, y se ve bastante bien como patrimonio. Pero obviamente empezaron por ahí a nacer algunos que se hacían llamar ingenieros, bastante pilas, y empezaron a utilizar características como estas. Mi momento máximo se concentra en el centro, ¿no? Entonces genere un pedazo mayor. Eso tiene una forma de diagrama de momentos. Entonces, la importancia de saber esto, si usan esto y les pasa lo que les ha pasado a algunos proyectos que he tenido la oportunidad de apoyar o aportar, por alguna razón empotran alguna de las... imagínense, es algo tan sencillo como que si yo vengo, si no se me dice, y empotro esto, ese efecto de empotramiento en el punto B causa tres reacciones: ¿sí? Vertical, horizontal y un momento. Por ese momento, esa figura ya no la podría utilizar. ¿Okay? Sino que en vez de ser un arco, tendría que irse prolongado hasta donde se enfoca. Eso lo vuelve más caro. Simple y sencillamente por haber faltado su primer día de clases de puentes. Tenemos puentes que son mecanizados o que ya son también icónicos y que también, pues obviamente ya en las áreas que están comunicadas a través de ríos, pues necesitan ser móviles, demás. Hay un puente en Francia que me gusta mucho, personalmente. Todo el tren superior se desplaza, no se abre, sino que es literalmente baja. O sea, está en este nivel y se desplaza para arriba, para abajo. Está en... Me voy a recordar y se los enseño. No, no me recuerdo. Seguimos avanzando y la variación de los diagramas
de momento, pues continúa por ahí. Solo que tal vez ya no a lo mejor en presentación de armadura, sino que esto ya va a ser una combinación de un tipo de puente que se llama Roxo. De hecho, ya hay dos aquí en Guati. No son como tal de esa forma. Estos puentes abundan, o esta geometría abunda en Asia, bastante buenos. Puentes icónicos, ¿sí? Tenemos el Golden Bridge. De hecho, como dato curioso por ahí, el Golden Bridge que ustedes ven hoy en día, hoy por hoy, si ustedes fueran y toman una foto ahí, es solo el 10% del original. Cambio de piezas. Alguien que haya ido, que haya escuchado el mismo documental me puede acusar ese valor. Yo recuerdo que era un 10 o un 13%. Por ahí va. Pero eso es lo que vuelve. Eso es lo que hace que los proyectos de este tipo sean tan. Logre garantizar su tiempo de vida útil, ¿sí? Bueno, entonces, cuando arranquemos con un puente, vamos a pasar por estos dos puntos. Eh, Al finalizar esta presentación, que de hecho esta es la última slide, tenemos. Hmm, y lo que vamos a hacer es de que ahorita vamos a ver los diferentes puntos importantes como fase preliminar, ¿ya? La selección de la ubicación correcta de un puente es crucial en el diseño. Quiero ver, creo que tengo este proyecto que les mencionaba. Tuvimos un problema bien particular con un puente que se llama Uyus. Vean por acá, hablando de eso de elegir la ubicación más idónea, les cuento, miren. Acá tengo unas líneas, unas curvas de nivel. Ven, ahí está topografía. Era lo que les decía hace un ratito. ¿Y qué es lo que sucede acá? Tenemos precisamente un tramo carretero. Esta es la LC. ¿Qué significa? LC. Sí, también. También. En carreteras, sin curvas. LC. Línea. Línea central. Dios mío. Bueno, síganme acá, pues. Tenemos la línea central en color magenta o similar, ¿sí? Y miren, pues les cuento un poquito. Este es un tramo de la CA9, este es el estacionamiento. Les digo, este es el estacionamiento. No lo tengo en este plan, seguramente por ahí andará. Eh, pero de cualquier manera, acá en la topografía que se había levantado en aquel entonces, fíjense que acá, justamente acá, donde está este PI, entonces acá tienen el inicio de la curva o donde la recta deja de ser línea recta. Sucede que actualmente el puente se encuentra en este punto. El problema es de que acá les cuento un poquito, tuvimos una consultoría, teníamos que hacer los diseños de estos puentes, el diseño vial, el diseño geométrico, todo. Suelos, estructuras, hidrogeológico, hidrológico, todo. Pero sucede que acá los requerimientos, a ver, para ponerles un poquito en contexto, este tipo de proyecto lo que nos pedía era de que, como era un convenio, teníamos que cumplir con ciertas características. Dentro de ellas, bueno, para Guatemala, bueno, decir que esto es la velocidad mínima andaba en 90 kilómetros horas. Velocidad mínima. Y las carreteras que actualmente tenía este tramo estaban lamentablemente en un promedio con los chequeos de Ashton, si no estoy mal, en 50 o si muchos. ¿Qué quiere decir eso? Curvas verticales pendientes
curvas horizontales, ambos pedales, nada. Y el problema, precisamente en ese puente, es de que para lograr aquí la curva que ustedes precisamente ven, el inicio del tramo circular es este, ¿sí? Aquí viene el río, aquí están las curvas de nivel, y precisamente esta es la carretera actual. Bueno, ahí pasó, ven, aquí está, mercado de frutas suyos. Entonces aquí, sobre el mercado, nosotros teníamos el inconveniente que precisamente cuando trataba de hacerse la curva por donde está actualmente, había que, para que cumpliera, bajar no, a 60 kilómetros por hora. Eso está bien, o sea, está mejor que antes. Pero, pero, el problema que causaba es de que no cumplíamos con lo que pedía el consorcio. ¿Qué es lo que pasó? Para variar proyectos de esta magnitud, con algo, buscaban mejorar la infraestructura y el desarrollo económico nacional. Entonces, como esta es la ruta para los que han ido a Río Hondo o Espuelas, a lo mejor, está, ¿no? Faltas mil, algo, ¿no? La planta de Coca-Cola. Eh, este tramo está lleno de trailers. Incluso hay unos tramos sobre el Río Hondo, especialmente el pavimento 6. O sea, esta debería ser la sección de carretera, ustedes exageran. Y aquí está su cunita y demás, ¿verdad? Exagerar. El pavimento ahí se ve abultado de esta forma ustedes. Pero, o sea, el pavimento sobresale acá, tiene perdón, tiene hendiduras donde están las rodadas de los vehículos. Incluso en el Google Street se pueden ver. Eh, es una carretera que hace muchos años dejó de ser funcional para su demanda. Y el problema es de que todo lo que entra sobre el Puerto Santo Tomás de Castilla y otros, y va hacia Guatemala, pasa por ahí. Primero, qué vergüenza. Segundo, qué bueno que había este tipo de inversión. Pero eso sí, bueno, el Ministerio de Comunicaciones, nosotros les vamos a dar la plata, pero no vamos a decir. Eso no debe ser, si vamos a ver cómo ahorita se lo digo. Entonces, lo que provocó es de que tuvimos que reubicar este puente y para poder lograr esa velocidad, el relleno estructural debería de arrancar antesito de este mercado, como por acá. Es por eso que arranca acá. El tramo actual está de este lado y aquí pasando el río sube, ¿sí? Y ya toma el otro tramo. A lo mejor en la próxima clase traigo civil y el archivo de civil y lo vemos ahí. Creo que es práctico ahí para ver. El problema es de que, para no hacerles larga la historia, el puente más o menos nos iba a quedar, a ver, veamos y aquí la importancia de por qué debemos de elegir adecuadamente, correctamente la ubicación de nuestros puentes. Eh, los puentes pueden estar tan altos como ustedes así lo deseen, por lo menos este tenía una viga cabezal, ya vamos a llegar a eso, de 3.78, 13 metros, y luego profundizábamos 6,5. Sacan su número. O sea, eso en un puente es sobre todo peligroso. Es algo complicado para trabajar. Algo ahí es muy complicado. Entonces, sí o sí, me fui por vigas preesforzadas. No había mucho chance a darnos el lujo ahí de. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos una educación adecuada? A menos de que haya requerimientos bien específicos que pueden suceder, sobre todo en las nuevas, eh, en los nuevos requerimientos de los proyectos actualmente a nivel nacional. Este tema de la ubicación correcta, eso que ahí dice de un puente es crucial en el diseño, sí, sí, o sea, no son palabras de para todo. Si no logramos establecer una ubicación que sea óptima, pensando en qué tan alto o bajo puede estar el suelo,
si puedo no tener alguna afectación con la crecida, puede llevar todo el ¿Está bueno? Luego de eso, ya no nos va a dar tiempo hoy, pero en el libro de texto ustedes van a poder ver la parte de diseño preliminar y obviamente el diseño final, que es más o menos como se hacen los planos. ¿Sí? Eh, entonces, ¿por qué la razón de llevar este libro de texto? En la primera parte, ustedes verán aquí, en consideraciones generales, pues básicamente el marco teórico del curso. Ese no es. Tiene que leerlo, les va a ayudar bastante y va a complementar un montón lo que estamos platicando acá, especialmente cosas un poco generales como lo que nosotros tenemos que ir viendo. Esto me lo salto un poco hasta cierto punto, igual lo vamos a ver en otra, en la diapositiva número 2, pero pues ahí está, para que ustedes lo vean. En cambio, acá en la sección 1.3 se toca el tema de la ubicación y elección del tipo de puente. Pero lo que vamos a terminar el día de hoy, para que vean ustedes la importancia de los proyectos de puentes que tenemos que ver, es esto. Vean ustedes, son tantos incisos de las diferentes destrezas y especialidades que involucran el diseño de un puente. Solo el diseño, no estoy hablando de la ejecución, que eso es otro tema. Son otros 20. Estudios topográficos, hidrología, hidráulicos. No solo se trata de ver hidrología, la hidrología, como ustedes bien saben, pues no puedo determinar, puedo hacer muchas cosas, pero entre ellas determinar cómo se comporta una cuenca. ¿Sí? Y eso me va a dar algún tipo de crecida en el río. Cuando ustedes hacen un puente, también ahí ya se afecta la ingeniería ambiental. Estamos cambiando naturalmente algún ecosistema por ahí. Lo que se trata de hacer hoy en día es no utilizar apoyos dentro del río. Y gracias a Dios, desde hace 2 años o 3, el Caminos ya no está permitiendo ese tipo de cuestiones en sus puentes. Caminos, ojo que Caminos es una jurisdicción diferente, porque hay algunos puentes que son dentro del perímetro municipal, entonces, hablando de lo que es, caen dentro de la jurisdicción o administración de las municipalidades. Pero, a ver, por ejemplo, hablando de nomenclatura de carreteras, ¿qué significa RN? ¿Correcto? ¿RD? Ruta de contaminación. Dice. ¿CA? Buenísimo. Gracias, gracias. Bueno, entonces dentro de las que nacionalmente nosotros tenemos chance a ver, o las público-privadas, o donde ustedes pagan peaje, o las CA, digamos que son las de mayor requerimiento, o más críticas, o más... Hablemos lo que es, más velocidad pueden llevar, ¿sí? Hablemos de que los puentes de la VAS, por ejemplo, están diciendo, la VAS es la vía alterna del sur, a lo mejor ¿verdad? La que usaba por ahí. Eh, si no estoy mal, la velocidad mínima es de 70. Entonces, todo ese tipo de... No, la velocidad de diseño es la cosa. Entonces, todo ese tipo de características hacen que los requerimientos suban. Por ejemplo, no puedo tener pendientes tan grandes. Esto lleva a características así como esa que veíamos ahí. La pendiente, eh, para poder controlarla, que fuera menor al, si no estoy mal, 10% era lo más que permitía el contrato. O había que desarrollar una rampa de 320 metros de largo. Una rampa, entonces. Pero eso evitaba que los trailers fueran a bajar la velocidad. Eso pasa. Ese tipo de características tienen que ver la topografía y la hidráulica, porque no solo se trata de la velocidad, sino que también muchas veces los ríos tienen ciertas crecidas. Y por norma yo tengo que estar separado de la crecida como mínimo 1 metro, o 1 metro y medio, o 2 metros, depende de quién sea el contratante. ¿Por qué? Algunos ríos pueden llevar un tronco, algo que le puede pegar a mi viga, y eso sí, una viga nunca fue diseñada para recibir un impacto lateral, en puentes no. Es mejor prever eso, un poquito más de rasante y tener a salvo nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, más que todo es por eso. Estudios geológicos, geotécnicos, normalmente los contratantes, hablemos caminos, por ejemplo, pide como mínimo 20 metros de profundidad de análisis. Son de los caros. Pero ahí les hago un descuento cuando ustedes lo necesiten. Tenemos una máquina que se llama rotativa. Esa máquina puede perforar roca. Esos ensayos son chileros ustedes. Imagínense que ustedes tienen un taladro
vacío, pueden perforar pues, especímenes de roca. Y sale, digamos, cilindros de, ¿qué les digo yo? Lo más que uno logra sacar son como 5 metros. Luego se quiebran. Pero quedan infinitos. Como los testigos o las diamantinas. Seguramente vieron materiales, pero concretos. Incluso seguramente vieron diamantinas. Extracciones, o solo los cilindros que ustedes hacen, los que hace aceite. Pero cuando uno quiere hacer ensayos a edificaciones existentes, saca diamantinas. Entonces se mete una broca de 1 o 2 pulgadas de diámetro. Hay una forma de hacerlo. Eso a escala mayor en rocas se mira bien chévere. Por ahí salen las venas de las rocas. Eso se mira bien, bien bonito. Vamos a hacer una venta a fin de año de eso. La geología también, solo Dios, como en realidad los puentes de primer orden acá en nuestro país, por norma, deberían de llevar un estudio de riesgo sísmico propio, deberían. Y ahí entra la geología, o los estudios de riesgo sísmico, como lo indica el inciso D. En este libro, porque está elaborado con esto, lo recomiendo para todo. Nosotros es solo una recomendación, tristemente. Estudios de impacto ambiental, nuevamente. La obra que ustedes van a hacer va a afectar un río, va a afectar bastante. Hay que tener cuidado con eso. Estudio de tráfico. Qué triste sería que yo haga un puente pues, bastante llamativo y sea el juego del tráfico, porque lamentablemente por este, un mal estudio de tránsito me hizo falta y no agregué correctamente un carril más. De hecho, eso pasa en 2 puentes de San Cristóbal. O un puente de San Cristóbal. Un puente es el cuello de T. Qué triste, qué triste. Estudios complementarios, estudios básicos como instalaciones eléctricas, por ejemplo, el puente de Salcajá, ese sí, ahí podemos hacer una visita. ¿Les queda bien los días viernes o lunes? ¿Podemos una visita? ¿Por la mañana? Hacemos una encuesta ahí en el chat. Vamos a ver el puente de Salca. El puente de Salca se diseñó, modelo, modificó ahí en la oficina. Entonces tenemos todo el info de cálculo y podemos ir a verlo. Es el puente que le pusieron unos arquitos. Pero bueno, pero en ese pasó que cabalmente la instalación eléctrica fue algo que le costó al que lo hizo. Estudio de trazo y diseño vial, por supuesto, y obviamente alternativas a nivel de anteproyecto, porque cualquier puente tuvo que haber pasado por lo menos unas 3 opciones para haber sido evaluado y que exista dónde está. ¿Preguntas?